conectando, ¿sí?, a un evento virtual. Y me presento, Alicia Rivero es mi nombre, de D'Angelo, y conjuntamente con mi esposo Raúl D'Angelo, en esta mañana vamos a llevar adelante este evento virtual que lo llamamos Capítulo Los Cardales de la organización FINEC. En unos minutos Raúl va a estar explicando ello, ¿no?, las siglas. Y queremos darle la bienvenida a todos los que se conectaron, a todos los que están de diferentes puntos de Argentina, también desde el exterior. Tenemos la bendición que podemos estar conectando de diferentes puntos también de otros países. En este día vamos a tener, como todos los eventos de cada sábado, una historia de vida que viene estamos conectados desde Panamá. Así que también hay gente de Panamá, donde también le damos esa bienvenida, de Chile, de Uruguay, no me quiero olvidar de algunos y si no nos escriben, ¿sí? Así que si estamos a tiempo todavía de mandar a aquella persona que la queremos invitar, estamos a tiempo porque la parte central viene en unos minutos. Así que no dejemos de hacerlo. También les quiero contar que aquellas personas que vienen por primera vez son las bienvenidas en esta mañana. Queremos darle un abrazo a la distancia, cuando estamos presencial siempre se lo damos de manera ahí en directo, pero también qué lindo podemos tener estas plataformas donde estamos conectados para decirles muy bienvenidos. Y si te han invitado, como me lo han dicho a mí una vez, estás en el mejor lugar. Así que no dudes, quédate, que en esta hora te vas a llevar tips y grandes cosas para poder aplicar en estos tiempos complejos. Pero siempre decimos que tenemos una buena noticia, es que todas las cosas que vamos traspasando, la podemos hacer con paz en nuestro corazón, y eso es lo que nosotros hemos vivido con mi esposo. Así que yo ahora voy a dejarlo a Raúl para que él nos cuente quiénes somos, quiénes no somos dentro de la organización. Bueno, gracias Alicia, muy buenos días para todos, que tengan un excelente sábado. Realmente para mí es un privilegio contarles de qué se trata esto, ¿no? Muchas veces, sobre todo aquellos que vienen por primera vez, surgen dudas, dicen, bueno, empezamos a googlear el nombre, que termina con dos palabras que a veces traen ruido, ¿no?, pero que son muy importantes, ¿no? Yo quiero contarles que somos una organización internacional. El nombre es largo, pero cada palabra tiene un significado. Es la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, ¿no? Somos una fraternidad porque básicamente hacemos esto, ¿no? Nos reunimos habitualmente fuera del contexto que estamos viviendo en el mundo, nos reuníamos habitualmente en cafeterías, en restaurantes, en salones de hoteles. Hoy, gracias a Dios, estamos retomando de alguna manera esa modalidad presencial. Pero bueno, como decía Alicia, esta plataforma nos ha unido más que nunca, porque además de ser una fraternidad donde compartimos, digamos, aspectos que hacen a la cotidiana sociabilidad del ser humano, ¿no? A veces aquellos que estamos en el mundo empresarial nos damos cuenta de que muchas veces uno aprende más a parecer que a hacer, ¿no? Porque de algún modo se caracteriza la superficialidad como un modo de vida, ¿no? Cuando en realidad el ser humano necesita afecto, necesita darlo y recibirlo, y fundamentalmente trabajar y vivir en un ámbito de confianza, ¿no? Una de las cosas que esta organización promueve son principios y valores, ¿no? Y antes de seguir contando todo lo que tiene que ver con cada palabra que compone el nombre de esta organización, quiero contarles el contexto histórico, ¿no? Porque esta no es una organización que nació de un día para el otro, ya va a cumplir más de 60 años. Nació en el corazón de un hombre, Demo Shakarian era su nombre, de origen armenio, norteamericano, en donde su familia había pasado por un proceso de mucho dolor, porque de alguna manera estaba asignado por haber escapado a la masacre que se generó en principios del siglo pasado en su país natal, ¿no? Y este hombre había sido criado en un marco de valores y principios cristianos, ¿no? Su familia era gente de fe, y él obviamente
abrazó esos valores y principios y comenzó a sentir una carga, un sentir por todos aquellos hombres de negocios con los cuales él interactuaba. Este hombre, Demos Shakarian, llegó a desarrollar una industria muy próspera en los Estados Unidos. Se conoce que en los años 50, cuando esta historia de alguna manera se desarrolló, fue el empresario lácteo más grande de los Estados Unidos en ese momento, ¿no? Así que imagínense que él llegó a construir desde lo económico algo grande, ¿no? Pero él se daba cuenta que con las personas con las cuales él interactuaba, proveedores, clientes, los hombres productivos, ¿no? de esa época, él no podía entender cómo ellos podían vivir sin tener un basamento espiritual, ¿no? Y era un hombre, naturalmente, como les decía, de fe. Él asistía a una iglesia y él se daba cuenta que a las reuniones a las cuales iba a escuchar de Dios, solo asistían niños, ancianos y mujeres, ¿no? Y esos hombres productivos no estaban. Y él, en base a esa carga que él sentía en su corazón, ¿cómo compartir con ellos esto que a él le había cambiado su vida, ¿no? Porque no se trata esto, mis amigos, de una religión, sino de vivir de acuerdo a los principios en los cuales cree. Algo que en el mundo de hoy parece inalcanzable, pero hoy van a ver a lo largo de este evento como sin ser religiosos podemos llevar una vida plena, una vida en equilibrio, que de alguna manera valga la pena vivirla, ¿no? Y este hombre comenzó a invitar a estos amigos a una cafetería, porque él sentía que era la manera en la cual poder compartir con ellos mediante una experiencia como la que vamos a escuchar hoy, principios y valores que son aplicables, que pueden permitirnos cambiar el contexto de una vida, ¿no? Y saben una cosa, pasó algo muy especial. Por eso este relato habitualmente lo hacemos en todos los capítulos y le llamamos contar la visión, porque este hombre era un hombre de fe y él se daba cuenta que a pesar de haber puesto dinero, agenda, imagínense en años 50, él mandaba cartas, telefoneaba, invitaba a un desayuno en Los Ángeles, donde comenzó el primer capítulo, y claro, la gente era invitada de a cientos, pero no llegaban, ¿no? Entonces él se dio cuenta que no era con su propio esfuerzo y un día se desalentó. Pero su corazón era un corazón genuino, ¿no? Y él le expresó a Dios una noche pidiéndole a Dios qué pasaba, porque él sentía que esta estrategia, como le llamamos, era una estrategia que había surgido del corazón de Dios, que de alguna manera quería compartir lo bueno que él vivía con otros, pero sin un marco religioso, porque se daba cuenta que esos hombres no querían saber nada con ir a una iglesia, ¿no? Pero sí necesitaban de Dios. ¿Y saben qué pasó? Él veía que lo que había empezado con sus fuerzas no tenía desarrollo. Él había soñado algo muy grande. Por eso esta fraternidad se llama Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios. Él soñaba países, pero no había podido lograr ni siquiera que su grupo de amigos fuera perseverante, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Esa noche le contó a Dios que él estaba derrotado, que él había sentido que tal vez lo que él tenía era más bien una emoción, y Dios no lo defraudó. Mientras él le pedía a Dios, él vio una visión, tremenda visión, que a mí me impacta, porque dice que él vio hombres, millones de ellos, uno al ladito del otro, vestidos a la usanza de esa época, traje, corbata, bien vestidos, pero tenían una particularidad. Sus rostros mostraban que estaban muertos, ¿no? Y cuando uno piensa en eso, y a mí me pasa, ¿no? Uno ve a nuestro alrededor gente sin esperanza, gente que tal vez lo ha alcanzado todo, que ha podido llegar al éxito, que ha podido generar una fortuna, pero en el camino dejó valores, dejó familia, dejó salud, dejó afectos, ¿no? Por lograr llegar a una meta que cuando llega se da cuenta que está tan vacío, tan muerto, como cuando iba en el camino, ¿no? Pero saben una cosa, esa visión mutó, porque de esa situación en la cual Dios le hizo ver que esos hombres con los cuales él interactuaba estaban espiritualmente muertos, no tenían esperanza, su vida era desaliento, queja, no veían el futuro, pero en un momento, en un segundo, él vio como cuando él dijo, Dios, ¿qué haré? Cambió la visión. Y esos mismos hombres, él los veía alzando sus manos, sonriendo, pudiendo vivir una vida plena,
disfrutando de aquello que habían conseguido lograr con su esfuerzo. Y entonces ahí se dio cuenta que no era con sus fuerzas, era a la manera de Dios. Esa madrugada que él tuvo esta visión, a la mañana siguiente iba a ser el último evento como estos que estamos haciendo hoy, pero ¿saben una cosa? Dios cambió su realidad, empezó a llegar gente de una manera sobrenatural, de distintos puntos de los Estados Unidos. Algunos manejaron toda la noche para llegar y decirle, no sé qué me pasó, pero algo me trajo, y ahí pudo entender que Dios tenía un propósito. Miren, esta organización hoy está en más de 100 países alrededor del mundo, alrededor de estos 60 y tantos años, ¿no? En los 5 continentes. Hay capítulos como estos en miles de lugares, todos los días. De hecho, nosotros aquí en Argentina tenemos uno cada día a las 20 horas, hoy en forma virtual, ya comenzaron a hacerse nuevamente en forma presencial. Y una de las cosas que nos impacta es que somos hombres de negocios sencillos, hombres y mujeres, ¿no? Porque hay grupos también de damas, grupos de jóvenes, y es algo que ha cambiado nuestra realidad, amigos y amigas. Realmente cuando entendemos que esta visión no es de un hombre, esta visión viene de Dios, ¿no? O sea, que es poder llegar sin religiosidad. Miren, acá convivimos personas que tal vez cada uno siempre recomendamos, vaya y asista a una iglesia, pero no le decimos a cuál, la que Dios ponga en su corazón. Lo interesante de todo esto es que podemos compartir de una manera natural cosas que transforman nuestra vida. Y de eso se trata las 2 últimas palabras, fraternidad internacional de hombres de negocios del Evangelio completo. Cuando hablamos de Evangelio, muchas veces nos lleva a la mente a pensar en religión, y la verdad que Evangelio quiere decir buenas noticias. Y lo que hacemos en estos eventos, a partir de una historia sencilla, pero potente por la realidad de la misma, es llevar un mensaje de esperanza, en donde hoy las reuniones son para analizar el contexto económico, la no salida, la cantidad de problemas, de deudas. Miren, hoy se van a llevar buenas noticias, ¿no? Y ese es un poco el objetivo de estos eventos. Así que bueno, sin más, como digo siempre, prepárense que lo mejor viene en unos minutos. Así que Alicia ahora va a presentar a nuestros invitados. Y bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Raúl, y aclaramos que es Capítulos, que también el fundador fue el nombre que le puso sí a estos encuentros y a estos eventos. Así que muchas gracias Raúl, y sí, llega un momento central que decimos que es el principal, en donde vamos a escuchar una experiencia de transformación de vida, y como mencioné anteriormente, es de Panamá. Es un matrimonio hermoso, que él es Aracelio Ferreira, y su esposa es Kelly Rodríguez. Ambos son panameños, tienen 19 años de estar casados y estar juntos, viven en la capital de Panamá, ¿sí? Ambos tienen 3 hijos y son empresarios, y pertenecen a la organización, ¿sí?, de FINEC allí en Panamá hace 8 años. Así que este es un tiempo hermoso donde vamos a escuchar y vamos a compartir con ellos un tiempo a corazón abierto. Así que ahora les pasamos el micrófono, es todo de ustedes, y bueno, lo que nos quieran contar, estamos todos preparados para escucharlos. Está muteado. Hola, muy buenos días a todos. Un saludo desde Panamá. Qué gusto estar con ustedes en este momento de buenas nuevas, que es lo que nos trae hoy aquí. Como dijo el hermano y amigo Raúl, vamos a contarles un poquito de nuestra historia pasada, de dónde venimos, qué ha pasado en nuestras vidas, cómo llegamos a esta organización y qué ha pasado después que, como dijo Carlos, esos principios y valores son puestos en nuestro corazón. Tengo 48 años, casado, como dijo Alicia, de 19 años con mi esposa Kelly, 3 hijos. Vengo de una familia de un padre médico, de una madre profesora de la lengua española, de acá de Panamá. 5 hermanos,
una familia donde hubo, gracias a Dios, buenos ingresos por parte de mis padres, donde en realidad no nos faltó nada en lo material, una madre que siempre estuvo pendiente de sus hijos, un padre que nos inculcó los principios y valores de formar un hombre con carácter, con valores, con respeto, con honestidad, demostrándolo, porque no solamente nos los decía, sino que veíamos cómo también él practicaba esos principios y valores. 5 hermanos en una casa bastante ocupada, a pesar de esa multitud de personas en la casa, siempre había ese compartir de familia, esa unidad familiar. Y así fui creciendo en un ambiente muy bonito, y donde poco a poco, a medida que iba creciendo, iba sintiendo en mi corazón que me hacía falta algo. Y ese algo era el ver cómo mi padre, siendo médico y apasionado por la política, tenía un amor por el prójimo, un amor por ayudar al necesitado increíble, pero que ese amor y ese desvivirse por los demás no lo practicaba en casa. Como por muchos años fue creciendo ese sentimiento de dolor, porque no veía, mi padre me daba ese amor a mí. Veía cómo se lo entregaba a los demás, pero no me lo entregaba a mí. Hoy vengo a hablar por mí, no por mis hermanos. Cada uno de mis hermanos tiene su propia historia también, pero sí, siendo el primer hijo varón de mi padre, buscando ese compartir, ese tiempo con mi papá, que mi padre me viera como su hijo, compartir enseñanza, ese cariño, ese afecto. En realidad fue ese cariño, ese afecto que fue sembrando en mi corazón primero un dolor, después un resentimiento, y fue creciendo a medida que yo también iba creciendo. Ese resentimiento se fue convirtiendo en una espinita, un estorbo en mi corazón. Al punto que yo salgo de mi casa a los 16 años por estudios. Vivíamos en la provincia de Bocas del Toro, una región apartada de la ciudad, y para ese tiempo, en los años 80, 90, el colegio en el que yo asistía solamente llegaba hasta 8º grado, así que terminé mis estudios aquí en Panamá. Y es ahí donde yo, a mis 16 años, 17, llego a Panamá, lejos de la guía de mi padre, que sabiendo que ya me había poco a poco entrado en la desobediencia, porque en mí creció algo para demostrarle a mi padre que en algún momento de la vida yo iba a ser ese hijo, ese hombre, que él se sintiera orgulloso, y que entonces sí me iba a reconocer y me iba a dar esas palabras de reconocimiento. Todo ese afecto que yo andaba buscando desde pequeño, le dije, yo le voy a demostrar. Pero es ahí donde, cuando los valores y los principios de que hablamos los tergiversamos o los cambiamos para la conveniencia de uno. Yo llego a Panamá, a una ciudad que no conocía. Llego a una casa donde unos tíos ya mayores de edad, jubilados, ya no trabajaban. A una casa donde solo habíamos 4 personas, y donde la soledad empezó a calar en mi corazón, a hacer efecto en mí. Añoraba todo esa alegría, esas peleas con mis hermanos, esa llamada de atención de mi madre, esa actividad que había en la casa. La empecé a añorar, y hoy puedo entender que había caído en una depresión. Yo para ese tiempo no conocía ni sabía qué era la depresión. Yo decía que era que tenía una añoranza de mi casa y de mi familia, pero sí, llegar a un lugar donde todo era silencio, todo era
era callado, no había actividad con quien compartir en la casa. Eso me afectó y lo que hizo fue despertar en mí una ansia por conocer el mundo. Así que a mis 17 años y medio es donde empiezo a conocer de ese mundo que está preparado para enseñarnos lo que no es bueno, para que experimentemos todo lo que va en contra de los valores y principios que una vez mi padre me enseñó y que también te enseñan todos aquellos que quieren el bien. Hola, buenos días. Yo soy Kelly. Pues Arcelio les contó parte de su historia. La verdad, la mía es muy diferente. Cada uno trae sus cargas al matrimonio. Yo vengo de una familia, papá, mamá, 2 hermanos. Mi mamá, cuando estaba embarazada de mí, mi papá biológico la abandona, así que ella queda sola. Lo que la ayudan son mis abuelos maternos, y yo crezco con mis abuelos maternos y ella. Al pasar el tiempo, mi mamá se enamora nuevamente y se casa, y ese es el que yo conocí como mi papá, porque fue el de crianza, es el papá de mis hermanos. Con mi hermano el pequeño me llevo 10 años, con el otro me llevo 4. Y pues mi infancia no puedo decir que fue triste, porque mi abuelo se encargó de que esa falta de ese papá la tuviera con él. Él nos dio el cariño, nos apoyó emocionalmente, nos apoyó monetariamente, todo. Mi mamá, una maestra dedicada toda su vida a la enseñanza de niños en áreas urbanas, rurales. Y eso fue lo que yo vi de mi mamá, una mujer también afectada a su autoestima, una mujer fuerte, pero a la vez dura de corazón, una mujer que no salían de ella palabras de amor, abrazos. Tú sabías que te amaba porque tenía detalles contigo, como que siempre recuerdo y le cuento a mis hijos que llegaba con paquetes llenos de, yo le digo burundanga, pero son cositas de comer que a todos los niños nos gusta. Y esa era mi mamá. ¿Qué vi en mi casa? Pues muy diferente a mi esposo, una familia bien formada, enseñando principios. Los principios los aprendí de mi abuelo, pero lo que yo veía en mi casa era maltrato físico, emocional, adulterio, irrespeto, porque ese papá que nos crió, pues era adúltero, era alcohólico, era un hombre extranjero que cada vez que ellos tenían problemas, él agarraba sus maletas y nos abandonaba, mi mamá quedaba sola. Y los recuerdos que tengo de eso era que siempre la veía triste, llorando, y hoy entiendo pues que me imagino que se sentía tan mal, pues ¿qué podía hacer? Nosotros pequeños tratando de cómo nos sacaba adelante ella sola. La verdad que fue muy fuerte. Hoy lo veo con más claridad, la vida que ella pasó. Así crecimos. Mi hermano el pequeño casi no conoció a su papá biológico, porque él, ya les digo, se iba y nos abandonaba por meses. Cuando tenía como 10, 9 años, ellos viajaban mucho a El Salvador, porque él era salvadoreño, él ya falleció, y ellos se iban y a mí me dejaban. Donde me dejaban en esa casa, pues tuve abusos, y tenía como 10 años. Para que sepan que esos abusos yo los olvidé, en mi mente se bloquearon, y luego les voy a decir cuándo los recordé. Pasó la primaria, pues siempre fui dedicada al estudio, siempre fui juiciosa. En ese momento yo siento que era bastante introvertida, porque era muy delgadita, muy delgadita. Pues ustedes saben que las latinas, por lo general, son cuerponas, pues yo no. Me hacían mucho bullying porque decían que era Olivia la de Popeye. Entonces en ese momento yo siento que era muy introvertida. Siempre fui, ya les digo, bien disciplinada, responsable, las mejores notas, siempre me destacaba, fui muy competitiva, desde pequeña fui competitiva, así que siempre estaba como que en eso en el colegio. A la edad de como de 13, 14 años, decido que quiero estudiar lo mismo que mi mamá, me traslado a estudiar a eso, y cuando ya hice todo un año,
no me gustó. Hoy entiendo que era para salir de mi casa, para salir de los problemas, para no seguir viendo los maltratos físicos que mi papá le daba a mis hermanos. A mí nunca me pegó, pero sí veía cada maltrato que le daba y yo recuerdo que yo me metía y yo creo que fue una escapada que yo hice en ese momento. Y cuando me mandaron a practicar con los niños, pues la teoría me la sabía, todo iba súper bien, pero a la hora de la práctica no me gustó. Decido que no voy a seguir con la carrera y me cambio. Termino de estudiar aquí en la ciudad, porque no soy de la ciudad, somos de una parte del interior que queda como a 2 horas de la ciudad. Y me vengo para acá, en ese tiempo tendría que 15 años. Termino el año como iba muy bien, me aceptan en un colegio acá y termino mi año y salgo con honores. Cuando sales con honores acá te mandan a una práctica. Mi práctica fue en un banco destacado aquí y fue mi primer trabajo. Así que a los 17 años ya yo trabajaba, ya era independiente. Mi mamá, pues, como fue siempre muy dura, para ella fue como que normal que yo me viniera, echara para adelante, que era lo que ella también había hecho. Así que siempre me exigía que tenía que ser fuerte, que yo podía. Y yo creo que eso a su vez hizo que yo tuviera un corazón duro, un corazón blindado. Yo no lloraba fácilmente, yo siempre daba... o sea, mi rostro era como que yo puedo, sí lo voy a hacer y lo voy a hacer de esta manera y de alguna manera siempre conseguía lo que yo me proponía. Así me vine, comencé primero a vivir con una tía, luego ya me cambié, comencé a vivir con amigas. Aquí se da mucho que cuando vienes del interior, alrededor de la universidad había muchos apartamentos, entonces te ponías a vivir con ella. Así que yo se puede decir que desde los 16 años, 15 años, vivo sola. Cuando me fui a estudiar al otro lado, pues era un internado, luego llegó aquí a Panamá y bueno, ya empiezo a trabajar en ese banco. La verdad que fue mi primer trabajo y fue una bendición. Luego, cuando tengo 2 años de trabajar ahí, decido que me voy a ir a Estados Unidos porque quería aprender inglés, me voy. Cuando estoy en Estados Unidos, pues pasó el tiempo, me metí a una escuela allá, todo, y decido regresar para diciembre para pasar Navidad acá. Cuando llego acá, recuerdo que las primeras palabras de mi mamá fue: ya yo te eduqué, ya te graduaste, ya dejaste el trabajo por irte a Estados Unidos. Ahora que regresaste, para que sepas que no te voy a mantener, no te voy a dar dinero, tienes que ver qué haces para salir adelante. Y en ese momento, una prima me llama que estaban buscando chicas para un trabajo. La verdad, yo no tenía la experiencia nunca en ventas, pues yo trabajaba en un banco y es totalmente diferente. En esos momentos, pues todavía no se hacían tantas ventas, sino más bien eran servicio al cliente. Y recuerdo que llevé mi hoja de vida, se pueden imaginar, yo nuevita, sin mucha experiencia, llevo mi hoja de vida y para mi sorpresa es que el mismo día me contratan. Fue una empresa que para mí fue una bendición de Dios. Trabajé 18 años en esa empresa, hace 2 años salí. Y empiezo a trabajar, empiezo muy temprano a ganar dinero. En ese momento recuerdo que ganaba $1,000 de base y ganabas más comisiones. O sea, yo bien nueva todavía, bien joven, ganando eso, pues era de que wow, lo máximo, el mejor trabajo. La verdad que me fui enamorando de ese trabajo. Al tiempo de estar en ese trabajo conozco a este personaje y pues en ese momento, aunque yo tenía un buen trabajo, mi idea era regresarme a Estados Unidos, pues me gustaba la vida allá y pues pensaba que tenía mejor futuro allá que aquí en Panamá. El personaje soy yo. A mis 17 años, ya estando aquí en Panamá, empiezo a descubrir esa vida nocturna, esa vida de fiestas, esa vida de tragos, esa vida de las mujeres, del irrespeto a las mujeres,
el irrespeto a mí mismo como persona. Empiezo a disfrutar más de la vida acelerada y de fiesta, que una vida responsable de aquellos valores y principios que en un momento mi papá me inculcó. Me hago muy amigo de una persona que para ese tiempo era muy pudiente económicamente, muy bien, y era el padrino de todas estas fiestas. Así que yo le robo esa identidad y la hago mía. Yo me hago una historia en mí de que yo era una persona adinerada. Eso lo hacía ver a la sociedad, lo hacía ver en las fiestas, lo hacía ver a todas esas mujeres que conquistaba, la hacía ver a mis familiares. Entonces empiezo con una vida de falsedades, de engaño, para sobresalir en la sociedad. Porque para mí, ser un hombre macho, que es lo que estaba en mi mente, ese hombre macho para demostrarle a mi padre que sí podía, que sí no necesitaba de él, ni de sus cariños, ni de su consejo. Era ese hombre macho que era el que tenía más mujeres, ese hombre macho, el que en las fiestas era el que pagaba las cuentas, el que más tomaba, el que era el centro de atracción, ese hombre macho, el que tenía que ser fuerte a pesar de los fracasos, los dolores, tenía que demostrar que era fuerte, ese hombre macho que iba en contra de los valores y principios. Para mí, esa es la figura que yo tenía que reflejar, y esa fue la figura que reflejé desde mis 17, 18 años que empecé a vivir el mundo. En estas andanzas conozco a una primera dama, la embarazo, la hago mi esposa, nos casamos por un tema de conveniencia, de que bueno, si nos casamos bien y si no funciona nos divorciamos. Para mí no había un valor del matrimonio, no había un valor de responsabilidad. Yo me caso, me voy a ir a vivir con mi suegro, sigo en esa vida de vivir una vida falsa, de vivir una vida mantenido, de vivir una vida viendo cómo me arrimaba a los demás. Entonces muy fácil para mí irme a vivir donde mi suegro. Nació mi hija, al año de casado me divorcio, porque yo no dejo de ser adúltero, no dejo de seguir esa vida de soltero, esa vida de mentira, porque no tenía trabajo estable, no tenía una vida estable, no tenía una casa para ofrecerle a mi esposa y a mi hija. Así que al final me divorcio y vuelvo nuevamente a ese mundo, pero esta vez multiplicado por 5 en el desenfreno del alcohol, de las mujeres, de la vida nocturna, sin trabajo. Para ese tiempo mi madre se había separado de mi padre, se vino a vivir a Panamá, y dije yo, wow, qué bendición. Ahora estoy con mi madre en una casa donde no pago nada, con un auto que no pago nada, y me sigo dando la gran vida, la vida de rico, de famoso, de que tengo dinero, de que soy un hombre pudiente, y no tenía un 5 en mi vida. Esto me lleva a mí a cometer actos ilícitos, porque necesitaba seguir alimentando esa vida de mentiras, esa vida de el qué dirán. Entonces, en esos años que viví con mi madre, hoy reconozco que no fui capaz ninguno de esos días, a pesar de que estaba haciendo cosas ilícitas, pero que me generaban dinero. Nunca fui capaz de decirle a mi madre, aquí tienes mamá, para la luz, para el agua, para la gasolina del auto. No, todo era para mí, todo era para el derroche del de afuera. Así conozco a esta bella dama, que hoy es mi esposa, y que Dios puso en mi camino. Pero también la conquisté con esa mentira, con esa vida falsa, esa vida de engaño, de que yo era un hombre con valores, un hombre con dinero, un hombre que podía mantenerla. La embarazo, nos casamos y la llevo a vivir a la casa de mi madre, muy acomodado, diciéndole, te vienes a vivir conmigo en una casa que no es mía, donde tú no puedes mandar, donde tú no tienes autoridad, no tienes voz, porque era la casa de mi madre, pero yo muy cómodo. Y así viví con mi esposa 2 años. Por decisión de ella salimos de la casa, conseguimos una casa para alquilar,
Y así, todo lo que hemos conseguido en esta vida como pareja ha sido gracias a esa visión, a ese empeño y a ese norte que tiene mi esposa. Porque para mí la vida era el día a día, el vivir siempre aparentando. Antes que entráramos a esta organización, 15 años viviendo en adulterio, siendo una persona, un esposo que no llevaba el sustento a casa, un padre ya de 2 hijos que tampoco velaba por el cuidado de sus hijos. Yo solamente, para mí, el dinero que podía ganar, porque todavía no tenía trabajos estables, era para vivir mi vida, para mantener esa vida, para que los demás vieran, para complacer a los demás. Pero para mi casa nunca había dinero. Yo no tenía dinero cuando mi esposa me decía que teníamos que comprarle para mis hijos o compartir en familia, no tenía. Pero en las fiestas, en las parrandas, con otras mujeres, ahí sí tenía dinero. Bueno, como dice Arcelio, yo empiezo a trabajar, nos conocemos al año, me salgo embarazada de nuestro primer hijo y pues como yo traía esas maletas detrás de mí o encima, mi sueño era tener una familia, sí, una familia bien formada, pero la verdad que no tenía bien los principios. Traemos ese niño al mundo, nos casamos, pero lo que yo había visto en mi casa, eso lo traje a mi matrimonio. Una mujer fría, una mujer que sí en ese momento ganaba dinero diferente a mi mamá, pero me convierto en la proveedora de la casa porque en el momento Arcelio se queda sin trabajo y yo con ese afán de que todo saliera bien, de que todo estuviera bien, yo comienzo a tomar ese rol. Mi hijo pequeño pues siempre quedaba con muchachas a su cargo, siempre había quien lo cuidaba. Yo me dedicaba full al trabajo, siempre fui disciplinada, pero yo hice del trabajo mi Dios y más porque ganaba dinero. En ese momento todas esas cosas que yo tenía y que traía de pequeña fueron saliendo, fue saliendo mi soberbia, fue saliendo mi altivez. Sí, cumplí muchos sueños de los que quería cuando yo salí a la universidad. Yo algún día voy a tener tal carro, yo algún día voy a trabajar y voy a ganar tanto, y eso yo lo fui cumpliendo. Es así, en manera de profesional, pues tenía éxito, me iba muy bien. Siempre aprendí que la mujer tenía que destacarse, que tenía que sobresalir, que la mujer era igual o mejor que el hombre, y eso se me metió en la cabeza. Sin darme cuenta, comienzo a llevar el sustento de mi casa, y parece mentira, en mi mente siempre tengo todavía ese recuerdo cuando mi mamá, antes de irse a trabajar, dejaba el recibo de la luz y del agua con el dinero puesto en la mesa para cuando mi papá se levantara de pasar su... ¿cómo se dice? Borrachera. Su borrachera o su goma, aquí se dice goma, no sé cómo se dice allá, resaca, él fuera a pagar la luz, el agua, los servicios, y yo siempre vi eso, y sin querer, ¿saben? Lo traje a mi hogar. Lo traje como que no te preocupes, Fulo, aquí está el dinero, aquí está todo, pero eso a la vez me fue llenando de que yo soy la que mando, yo soy la que aquí dice la última palabra, y comencé de esa manera a faltarle respeto a mi esposo, a pasarle por encima, así como yo aportaba, pues yo decidía, y sin darme cuenta, pues yo hacía realmente lo que yo quería. No tenía que ver si Fulo estaba de acuerdo o no. Con mi hijo, pues en ese momento fueron 5 años que él estuvo solo sin ningún hermano. En ese momento pues nos mudamos solos. Recuerdo que ya teníamos diferencias y fuimos a varios terapeutas que nos ayudaran, pero la verdad yo era la más dañada. Hoy yo cada vez que lo recuerdo, y en estos días alguien me hizo recordar que fui a una consejería y fue tan feo que ojalá yo pueda volver a ver a esa señora para pedirle perdón, porque cuando yo salí de ahí le dije, wow, todavía hay gente tan nada que ver, en el sentido de que cómo vas a creer que te vas a dejar estar mandando de un hombre. Ya eso era de la vieja época, de la época de mi mamá,
esta mujer me ha dicho que yo tengo que dejarme de comprar cartera y lo material cuando yo soy la que trabajo y traigo el dinero. O sea, tantas cosas de verdad que en ese momento esa señora me dijo y que yo salí jalándole de verdad el cuero, como se dice aquí, me cayó hasta mal lo que me había dicho, pero era la verdad, ¿saben? Era el Espíritu de Dios hablándome a mí. En ese momento yo era una mujer necia, no quería entender nada de lo que se me decía. Y viene nuestro segundo hijo, ya en ese momento habíamos comprado apartamento, pues yo en esos momentos, pues Dios como que me había dado esa visión como de empresaria, de que siempre estaba como que, ¿qué negocio hago? ¿Qué hacemos? Veo este edificio donde vivimos, el ruido que a veces escuchan es porque es en el centro de la ciudad y hay muchas construcciones y ahora mismo están haciendo un supermercado aquí al lado de nuestra casa, del edificio. Y yo vi este edificio en ese momento, pues no había nada por aquí, era casi enfrente de la cinta costera y todo, y compramos. Aquí nos mudamos, vino nuestro segundo hijo, pues yo todavía estaba peor, llena de orgullo. Cuando él nació había enfermera en la casa, había alguien que lo cuidara, todo era lo material, lo mejor, me gastaba todo para que mi casa estuviera bien, pero yo nunca estuve a cargo de mi casa, yo nunca me ocupé de mis hijos. Sí pagaba para que otros se ocuparan de ellos, pero yo como mamá no lo hice. Cuando llegó el momento de que yo empecé a notar que ya se me había ido el amor por mi esposo, que la verdad yo no quería seguir con él, que yo sentía de verdad que no lo necesitaba, pero a raíz del trabajo y a raíz de toda la presión que tenía en el trabajo, porque sí me iba bien, pero había mucha presión en ventas, comienzo a tener ansiedades. No llegué a la depresión, pero sí tenía muchas ansiedades, no podía dormir y comienzo a ir al psiquiatra. El psiquiatra me empieza a medicar, así que yo tomaba medicinas, pastillas para estar en el día, para estar en la noche, para poder dormir. Fue una época muy difícil de nosotros como matrimonio y yo un buen día decido divorciarme, ya no quería seguir con él. Yo decía que yo no lo necesitaba, primero no aportaba económicamente, segundo yo decía que ya lo había dejado de querer y que no quería tener más nada con él. Y ya nuestros hijos, la verdad, estaban un poco grandes y que, ¿para qué? Salgo de ese consultorio, llamo a mi mamá que me voy a divorciar. Mi mamá recuerdo que me cierra el teléfono, me dijo, tú no sabes lo que estás haciendo, él es un buen hombre, él es un buen papá. Mis palabras fueron, tú lo dices porque tú te aguantaste un hombre por tantos años que te maltrató, que te manipuló, eso ya pasó, este no es el tiempo de que la mujer se tiene que dejar de que el hombre le haga más de 4 cosas. Así que yo estaba decidida. Ella comienza a invitarme a un grupo de fraternidad. Le dije por un año que no quería asistir, que no iba a perder mi tiempo en eso. Y ella seguía invitándome, hasta que un buen día yo llego a un almuerzo. Saben, Dios es maravilloso. Dios sabe cómo trata a sus hijas. Si ustedes me escucharon, yo dije que yo era muy material, muy orgullosa, vanidosa. Y cuando yo llego a ese restaurante me salen al encuentro unas mujeres todas bien vestidas, todas bien maquilladas, el cabello no se le movía nada. Cuando miro las mesas, todas tenían buenas carteras. Yo no recuerdo ese día el testimonio porque no lo recuerdo. Recuerdo apenitas como que era una mujer que también se aguantaba cosas de su esposo, porque recuerdo que yo salí de ahí y le dije, mamá, esa es igual que tú. Pero como soy muy amiguera, en ese momento hice clic con una mujer y ella me invita a un café. Y me pregunta que por qué yo había asistido. Le digo, mi mamá me invitó, me estoy divorciando. A lo que ella me contesta, tú no sabes lo que estás haciendo, eso es lo peor que puedes hacer, eso trae ruina. Pues yo empecé como a escucharla, no estaba muy segura de lo que me decía, pero ahí empieza una nueva vida para mí, porque yo empiezo a asistir a ese capítulo todos los miércoles. O sea, cuando no tenía tiempo, se convirtió en que cada miércoles yo tachaba de mi agenda, porque era tan apretada mi agenda, yo decía que no tenía tiempo, pero como eso era almuerzo,
yo en algún momento tenía que comer. Así que yo empiezo a asistir miércoles a miércoles a ese lugar. Para resumirles esa vida con esos 15 años de casado con Kelly, o 12 años en ese momento, como ella lo dijo, al punto del divorcio. Así es como llego a Fraternidad, con un matrimonio donde una psicóloga, psiquiatra, experta en la materia de familia, conociendo al hombre y a la mujer, y es la persona que le dice a ella que yo soy un hombre machista, orgulloso, vividor, mantenido, y que ese tipo de hombre, por su experiencia profesional, no cambia. Voy a seguir así por el resto de mi vida. Así que esa fue la persona que le aconseja que se divorcie. Mi esposa entra a Fraternidad y empiezo a ver estos cambios en ella, pero yo seguía todavía en mis andanzas, en mi mundo, en mi aparentar, en ser vividor, al punto en que por circunstancias de la vida un hijo de nosotros se enferma y por obra de Dios sana, porque los médicos no sabían qué tenía mi hijo. Un día llegan unos fraternos amigos acá al hospital, hacen unas oraciones muy corrientes, muy normal, muy sencilla, nada religioso, y al día siguiente mi hijo de repente el médico le da de alta y yo le dije, ¿tú sabes qué? Mi esposa me dice, ¿por qué no vas a esos capítulos, a esa fraternidad? Yo le dije, es verdad, ya he probado de todo, en mi fuerza, como lo dijo Raúl, en mi fuerza he tratado de todo, de llevar una vida buena, de ser el proveedor de mi hogar, de ser un esposo fiel, vivir con principios y valores, y no he podido. Así que voy a probar esto. Y miren, ese fue un jueves que fui a Fraternidad y con mi esposa, algo pasó en mí. Yo era una persona que solamente buscaba de Dios cuando estaba en problemas, cuando estaba en mis actos ilícitos, y ya yo veía que me podían dar 20, 30 años de cárcel, que estaba con la muerte tocándome a la puerta, a punto de un divorcio. Ahí yo llamaba y clamaba a Dios. Ese era el Dios que yo creía, más nada. Después volví a mis andanzas, porque decía, bueno, yo me porto bien 2, 3 meses, pero después vuelvo a mis andanzas. Dios me entiende. Ese era el Dios que yo creía. Pero aquí en esta organización, como lo dijo Raúl, conocemos a un Dios diferente, un Dios que en realidad hace milagros, transforma vida. Miren, esta doctora le dijo a mi esposa, divórciate porque ese hombre es un hombre que no va a cambiar. O sea, no tiene, yo lo conozco. Y hoy yo les puedo decir, hoy, primero, que me dio la fortaleza de reconocer todo lo que yo le acabo de decir, que era un vividor, que era un mantenido, que era un chulo, póngale todos los adjetivos que quieran, que era un machista, orgulloso, que no tenía ese valor, esa responsabilidad con mi familia. Eso yo lo sabía, pero no lo quería reconocer. Hoy Dios transformó mi corazón y puedo declararlo, confesarlo, y no con temor, sino con gozo, porque Dios puede transformar corazones. Me transformó a mí. O sea, alguien que no daba, ni mi esposa daba un 5 por mí, ni me veía esperanza de nada. Y hoy Dios transformó mi corazón. Hoy somos una pareja que estábamos a pulso del divorcio, donde mi esposa no sentía amor, donde para mí, yo amaba a mi esposa, pero también amaba a otras. Entonces le dije, Señor, solamente tú puedes ayudarme a ser fiel. Solamente tú me puedes transformar para que yo en realidad ama a mi esposa, ama a mi familia y sea ese hombre macho verdadero. ¿Cuál es el hombre macho verdadero para Dios? Es un hombre que lleva el sustento a casa, que es cabeza de su familia y que es el sacerdote de su hogar. Ninguna de las tres las cumplía. Y Dios me lo fue enseñando poco a poco por medio de esta organización. Como dijo Raúl, no por religiosidad, sino por una relación con Dios. Yo pidiéndole a Dios, Señor, quítame ese gusto por el licor, por el trago, porque eso hace que en mí salga ese odio, ese rencor que tengo dentro. Y eso hace que ofenda a mi esposa, que la maltrate con palabras obscenas, hirientes. Quítamelo. Hace 7 años, desde que entré a esta fraternidad, y no lo estoy diciendo que es un requisito para que entres a esta organización. Es algo que yo le pedí y que yo en mi fuerza no lo podía y él me lo quitó. Le dije, quítame ese deseo de ser adúltero, porque si mi esposa me da todo lo que tengo, lo que quiero,
Entonces, ¿para qué busca afuera? Para aparentar de que tengo otras mujeres, de que sí puedo. No, quítamelo. Hace 7 años desde que entré a esta organización, y tampoco es un requisito, es algo que yo le pedí. Y le dije, en mis fuerzas no lo puedo lograr, solamente tú. Y hoy le puedo decir que llevo 7 años de serle fiel a mi esposa. Y eso no quiere decir que no, como se lo dije a mi esposa, tengo la confianza y tenemos esa comunicación hoy tan transparente para decirle, mi amor, ayúdame en tus oraciones, porque si todavía en mí hay lujuria y eso no le agrada a Dios, y hoy yo quiero agradar a Dios, pero en mi fuerza no lo puedo lograr. Ayúdame en tus oraciones, y ella sabe que en sus oraciones tiene que pedir para que ese Dios también me quite esa lujuria, porque no solamente es el acto, sino también el pensamiento donde pecamos. Hoy tenemos una familia restaurada, una pandemia que hemos pasado, 3 meses de encierro en familia, donde no hubo peleas, no hubo diferencias, no hubo gritos. Eso se veía antes en mi hogar. Hoy 3 meses compartiendo con nuestros hijos, unos hijos que habíamos abandonado. Hoy aquí le puedo decir, yo, un hombre soberbio, orgulloso, Dios puso en mi corazón el perdón. Para mí el perdón, no decía, para mí era, si tú me la haces, me las pagas. Si tú se la haces a mi esposa, me las pagas. Así, porque yo decía ojo por ojo, diente por diente. Y Dios me demostró y me enseñó, no. Hoy es, pide perdón. El que te ofendió, no importa, pídele perdón. Y así Dios puso en mi corazón la fortaleza, todo para que yo fuera y le pidiera perdón a mis hijos. A mi hijo de 15 años que lo ofendí, que lo herí, así como mi papá me hirió, me ofendió, como lo maltraté con palabras. Le pedí perdón por no ser ese padre amoroso. Le pedí perdón a mi hija también, a mi primera hija, a sus 18 años, porque nunca estuve ahí como un padre. Siempre la fui a buscar borracho porque andaba en mis andanzas. Nunca me preocupé por ella, por su salud, y le pedí perdón. Porque yo antes decía, los hijos nos tienen que pedir perdón a nosotros, a los padres, nosotros no. Pero Dios me enseñó, puse en mi corazón, pídele perdón. Pídele perdón a tu esposa por todos esos 12, 15 años que ella no fue feliz, que tú no pudiste hacerla feliz. Esos 15 años que en la foto nos veíamos todos alegres, pero en realidad dentro de su corazón había tristeza y dolor. ¿Y saben qué? Puse en mi corazón pedirle perdón a mi papá. Ese fue el perdón más duro. Porque yo decía, el que me hirió, el que me ofendió fue él. Pero Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y yo no lo había hecho. Así que fui también a esa provincia de Boca del Toro, donde todavía sigue viviendo, y fui allá y le pedí perdón. No fue fácil, no digo que eso fue, no, fue difícil. Pero Dios puso en mí, porque yo le dije, yo quiero pedirle perdón, necesito, y en mi fuerza no puedo. Esto es para demostrarle que si en nuestro corazón está esa decisión y se lo entregamos a Dios, ese Dios del que habla Raúl, de que habló de Mochacaria, ese Dios sencillo que está ahí para nosotros, pero que no lo dejamos entrar en nuestro corazón, porque a veces somos orgullosos porque creemos que nuestra fuerza lo podemos hacer. Hoy nosotros, primero que todo, individual, trabajó en mí, en mi corazón individual, como hombre. Me transformó a mi esposa y después nos transformó como pareja. Y ahora nos está transformando como familia, porque está tocando a mis hijos de 18 y de 22 años, que son los primeros, que todavía para ellos este cambio, este camino, tú sabes, ellos están más por el mundo, pero están viendo. Y hoy yo estoy viendo esa transformación que está haciendo Dios en ellos. Y eso es lo bonito de esto. Así es, cuando llegué a ese capítulo, aquí damos unas papeletas. Ustedes le dicen papeleta, nosotros le llamamos email celestial. Y yo todavía llegaba con ese corazón duro, empiezo a pedirle a Dios en ese papel, porque ahí tú colocas lo que tú con tu fuerza no puedes cumplir. Y yo le puse, quiero que me cambies a mi esposo. Como yo estaba bien, según yo, quiero tener paz y quiero poder dormir. Bueno, les cuento que como al mes de haber puesto eso sin darme cuenta, un buen día compro las pastillas, al llegar a la casa las pastillas no aparecen en el cartucho. A mí se me olvidaron las pastillas, a la semana recuerdo, era una dosis alta. Yo en ese momento tengo un cuñado que es médico, me dice, Kelly, estas pastillas no las puedes dejar de un día para otro, es una dosis fuerte que te dan. Y esto le pasa como al drogadicto. Entonces puedes caer en un estado que no te va a ir bien. Bueno, a mí se me olvidó. A la semana, cuando recordé, no me había tomado las pastillas,
yo dormía bien, yo tenía paz, yo estaba tranquila, no me daban esos ataques de ansiedad. Son cosas que tú dices, pero ¿cómo pasa? Si la ciencia te está diciendo que esto no lo puedes dejar porque es una medicación, y pasa una semana, pasan 15 días, pasa un mes, y no las tomas y no pasa nada, eso solamente lo hace Dios. Yo les puedo decir que esa fue la primera sanidad que yo recibí y que yo dije, wow, esto funciona. Como Dios tiene humor, eso lo aprendí y me he dado cuenta que es verdad. Me llevó ese capítulo de las mujeres que yo me iba a sentir cómoda y bien. Comienza a cambiar mi corazón si yo darme cuenta, comienzo a estar más sumisa, a no quererme levantar sobre mi esposo, comienzo a notar cambios y él comienza a notar cambios y por eso él comienza a asistir a la fraternidad. En ese momento ya yo había hecho negocios, como yo era una irrespetuosa y le faltaba a mi esposo, yo comencé a hacer negocios con un hermano. En ese momento, pues yo no lo tomaba en cuenta para nada. En ese momento compramos un negocio, hice unas inversiones y resulta ser que pues mi hermano me hace una mala jugada donde pierdo todo. Como le decía a mi esposo que había perdido todos los ahorros, que si mi hijo quería estudiar más adelante no podíamos mandarlo porque lo había perdido todo. Y pues en ese momento me doy cuenta, primero, que mi seguridad y mi confianza estaba en una cuenta bancaria. Segundo, de que yo sé que Dios lo había permitido porque quería trabajar conmigo. Fueron 2 años de pelea con mi hermano donde no me hablé. Ya yo estaba en la fraternidad, donde no me hablaba. Nos dijimos cosas muy feas. Y un buen día yo lo quería perdonar, pero yo no sabía cómo. Era una cosa más fuerte que yo, no, era un dolor muy grande porque ese es mi hermano el pequeño, mi hermano que yo prácticamente me quedaba con él cuando mi mamá no estaba, que yo lo enseñaba a estudiar, que prácticamente yo siento que era como un hijo para mí. O sea, fue un dolor, yo creo que el dolor más fuerte que he sufrido hasta hoy ha sido ese, como ese engaño, como eso que hizo. Y un buen día me dice alguien de esta organización que conocí, que ha sido como mi guía, o es mi guía, y me dice, ¿ya perdonaste a tu hermano? Le digo, no, y no sé qué hacer, no puedo. Me dice, eso es fácil, pídele al Señor que tú quieres perdonarlo y vas a ver. Recuerdo que estábamos en la playa y cuando veníamos de regreso en el carro le digo, veníamos solamente él y yo solita ahí, Señor, yo lo quiero perdonar, pero ayúdame, no sé cómo. Yo me acuesto a dormir, llegamos a la ciudad, yo me acuesto a dormir, al día siguiente a las 6 de la mañana recibo un chat, era de mi hermano, teníamos 2 años que no nos hablábamos, donde me decía que me pedía perdón por lo que me había hecho, que me pedía perdón por todo lo que me había ocasionado, y en ese momento yo le digo, yo también te quiero pedir perdón porque te dije cosas muy feas, porque también te herí, porque te he deseado el mal, porque no te podía perdonar. Y en ese momento algo se rompió. Nos perdonamos y recuerdo que en ese tiempo estábamos con una pelea laboral en la empresa donde trabajé 18 años. Pues habían cambiado muchas cosas, había entrado a la venta y la cosa fue que me llamaron esa mañana para decirme que si podía ir a la oficina. En ese momento, cuando llego a la oficina, era mi jefe para decirme que me tenía 2 propuestas. Una era que si me quería quedar trabajando, pero con menos salario, o si me quería ir y me pagaban todo. Ahí entendí la verdad, cómo el perdón sana, libera y restaura. Algo que yo veía imposible que se cumpliera, algo que yo veía lejano. No me tuve que ir a pleito, no tuve que poner abogado. Yo decidí retirarme de la organización por la puerta ancha. Me dieron más de lo que me tocaba. Hoy tengo 2 años de estar en mi casa y todo es un propósito de Dios. Les había dicho que nunca me ocupé de mi casa, pues tengo 2 años de estar en mi casa, ocupándome de nuestros hijos, de este hogar, cocinando, cosa que jamás hacía. Yo cuando buscaba una muchacha para que trabajara en la casa de nosotros, el requisito era, tienes que saber cocinar y bien, porque a mi esposo tengo que darle buena comida, pero era para cumplir algo. Es como que tú haces una lista y tiene que tener esto para quedar bien. Y así fue, han pasado las cosas en esta pandemia. Hemos podido ver el respaldo de Dios, hemos podido ver
cómo Dios de verdad comienza y sigue transformando la vida de cada uno. En esta pandemia, mis hijos han podido ver la mano de un padre que te ama y que no te va a dejar por nada. A ese hijo mayor, el que tiene 18 años, yo le había dañado su corazón. Mi esposo también. Ambos le pedimos perdón, como dijo mi esposo, pero yo siempre en esa papeleta también oraba porque él tuviera un encuentro con Dios. Cuando tú ibas a abrazar a mi hijo, todavía lo recuerdo y siento dolor, él te abrazaba con las manitos así, nunca te podía dar un abrazo. Aquí hacen un campamento de jóvenes en Costa Rica, lo mandé a ese campamento de jóvenes y fue lo mejor que pudo pasar. Yo recuerdo que cuando regresó me dijo, mamá, ha sido lo mejor que me ha pasado. Tuvo un encuentro con Jesús cara a cara. Miren, Jesús no es fórmula, Dios no es fórmula. Dios trabajó conmigo llevándome un capítulo a mi manera, como a mí me gustaban las cosas. A mi esposo lo llevó de su forma y a mi hijo se le apareció. Mi hijo decía, Jesús no existe, ustedes están locos, ahora eso que uno tiene que creer en Jesús, de cuando acá, que tenemos que ir a la iglesia. Bueno, Jesús se le aparece a mi hijo cara a cara. Mi hijo decía, mamá, yo cerraba los ojos y los abría y ahí estaba y me habló. Me dijo, pero no te voy a contar. Y recuerdo que me dice, mamá, tienes envidia, ¿verdad? Porque a ti nunca se te ha aparecido ni te ha hablado. Le digo, pues sí, a mí nunca se me ha aparecido. Y desde ese momento nuestro hijo cambió, nuestro hijo es diferente, hoy nos abraza, hoy me dice, mamá, te necesito, te quiero. No les digo que ha sido fácil, es un chico que está en sus 18 años, fuerte, que todavía se levanta y me dice, no todo es Dios, no todo es lo que ustedes dicen, pero yo sé que Dios tiene el control de él, de su vida, y yo sé que veremos grandes cosas en él como un hijo de Dios. En esta pandemia, sobre todo, él vio llegar, tocar el timbre con súperes de comida que no habíamos pedido, simplemente que Dios puso en el corazón a amigos, a cercanos, a conocidos, a que nos trajeran comida, a que nos trajeran una ofrenda monetaria, y la cara de ese niño decir, wow, de verdad que esto es Dios. El pequeño ha sido diferente, el que tiene 13 años, porque ya creció, se puede decir, dentro del Evangelio. Su fe es diferente, es sensible al Espíritu Santo. Ese día cuando llegó ese súper, alzó las manos, dio gracias a Dios, entonces ha sido diferente. Y los otros, la de 23 años y la de 18 años, pues sí, es una lucha todos los días, pero ellos cada día ven el testimonio de nosotros como pareja. Hoy sabemos que en esta pandemia hay muchos matrimonios, lamentablemente, que han sido tocados por todo esto, pero sus pilares no estaban tan fuertes y eso los ha removido. Hoy yo sé que todo esto que pasamos era para este momento, era para este día, porque al fulo trasladarse para el interior y yo quedarme sola aquí, yo eso lo veía imposible, y más porque en ese momento yo estaba a cargo de ese negocio. Nosotros recibimos una dirección de Dios que el que tenía que estar frente a ese negocio era mi esposo. Yo no les voy a decir, ay, que yo aplaudí y que ya yo solamente soy Dios. No, no fue así. En ese momento todavía algo en mí como que, wow, ya yo quedo como rezagada, ya yo quedo como que, bueno, en la casa y nada, y mi esposo al mando. Pues sí, ha sido de una bendición al ser obediente a lo que Dios quería hacer en nuestras vidas. Como dijo mi esposo, esto no empieza juntos de repente. Yo creo que Dios con cada uno comienza a trabajar diferente. Comenzó conmigo a trabajar mi corazón para poder yo dar un fruto y que esta restauración se diera al igual que mi esposo. Bueno, podemos pasar aquí toda la mañana y toda la tarde contándoles de los milagros y las restauraciones, pero respetamos el tiempo. Y esa primera vez que fuimos a ese capítulo cada uno, al final hicimos una oración que me gustaría que hoy la repitieran y la hicieran con nosotros, dándole gracias a Dios y poniendo todas esas necesidades y esas peticiones en manos de Dios. Si pueden repetir ahí donde están ustedes, en su mente o en voz alta, después que de nosotros. Señor Dios Todopoderoso,
Señor Dios Todopoderoso, que soy pecador, soy pecador, me arrepiento y te pido perdón. arrepiento y te pido perdón. Reconozco a tu Hijo Jesús Reconozco a tu Hijo como mi único Señor, mi único Señor, Dios y Salvador. Dios y Te Salvador. abro las puertas de mi corazón Te abro las puertas de mi para que corazón entres a morar y permanezcas en Él. y permanezcas Con mi vida, la vida de mi familia, mis negocios, mis en empresas, mi trabajo, todas las áreas de mi vida. todas las áreas de mi vida. Bendíceme, Bendice, inscríbeme en el libro de la vida. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado y único Hijo, Jesucristo de Nazaret. Amén. Bueno, muchas gracias, realmente emocionante. Creo que el testimonio de ustedes refleja la sencillez con la cual Dios se mueve, ¿no? A veces cuando estamos en problemas esperamos que baje un ángel, pero realmente Dios manda ángeles que son los que de alguna y otra forma comparten con nosotros una invitación sencilla, ¿no? A compartir un tiempo y a poder saber que nuestra vida puede ser diferente. Y tiene un antes y un después a partir de algo importante que comentaron nuestros amigos, que es reconocer que solos no podemos, y es poder tomar un cambio de actitud. Esa parte nos corresponde a nosotros, el resto lo hace Dios. Y como Dios quiere lo mejor para nosotros, también como ellos compartían, solemos tener en este tipo de encuentros un espacio en donde permitimos que ese Dios que nos quiere bendecir pueda cumplir nuestros anhelos, nuestras necesidades, para lo cual lo que hacemos habitualmente es comentarle a cada uno de los que estamos aquí que esos imposibles, esas situaciones que tal vez han marcado tu vida para mal, pero que has sentido que hasta hoy no tienes solución porque has probado con tus fuerzas, con tus recursos, como comentaban nuestros amigos, pero ese Dios sobrenatural hoy está aquí y está dispuesto a cambiar tu realidad. Y para ello lo que vamos a hacer es esas necesidades que tal vez tengas anotadas en un papel o tal vez las tengas en tu mente porque son las que te quitan la tranquilidad y la paz. Hoy vamos a pedirle a nuestros amigos que hagan una oración para poder pedirle a ese Dios que hoy se haga real en tu vida, que esos milagros que marcan su omnipotencia puedan permitirte ver que ese Dios que está aquí te ama, que ese Dios que cambió la vida de Kelly y de Fulo también va a cambiar la tuya, porque solo hace falta una actitud, ¿no? Es esa actitud de decir, Dios, te necesito, Dios, creo que puedes hacer lo que yo no pude. Y eso cambia una realidad y nos muestra, como solemos compartir, a través de testimonios de cosas que realmente inspiran y permiten saber que esto no es una religión, esto es contar maravillas sobre un Dios que está cercano y que tal vez siempre estuvo, ¿no? Pero que hoy es el día en el cual le vamos a dar su lugar. Así que, Fulo, Kelly, les pasamos el micrófono para poder pedir a Dios y con esto cerramos el evento, ¿sí? Gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad que nos regalaste de compartir este testimonio de restauración, de transformación de nuestras vidas con nuestros hermanos en Argentina y en el resto del mundo. Hoy queremos darte gracias, Papito Dios, por todo lo que nos das, por todo lo que tenemos. Y hoy, mi Dios, mi Señor, en común acuerdo, queremos, Señor, que tú recibas como olor fragante, Señor, cada una de estas peticiones, de estas necesidades, de estas oraciones, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre. Te las entregamos a ti porque tú eres un Dios que todo lo puede. Hoy, Señor, hoy, que te hagas evidente, Padre, en cada uno de los corazones de los que aquí estamos, Señor, reunidos, escuchando de las maravillas y los milagros que tú has hecho y sigues haciendo en cada uno de nosotros. Hoy te pido en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que sorprenda, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, y que venga de ti esa respuesta, esa provisión para nuestras necesidades. Padre, hoy creemos, y así tú nos lo has demostrado, que tú eres un Dios que nos ama, que no juzgas, que no señalas, que no tienes forma, y que tú, Papito Dios, cumple los anhelos de nuestro corazón. Y hoy te damos gracias por ello. Gracias, mi Dios, mi Señor, y que hoy,
Padre, esa semilla de fe que está sembrada en cada uno de los corazones de los que aquí estamos reunidos, Señor, hoy empieza a germinar, a crecer, a fortalecerse, para dar fruto, buen fruto y en abundancia. Así lo declaro, Señor, y lo creo en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y por el poder del Santo Espíritu. Amén. Bueno, muchas gracias. Realmente ha sido un día muy especial. Realmente hemos sentido la emoción de saber que ese Dios es cercano, ¿no? Gracias por esta oración, gracias por estar con nosotros y haber dispuesto su tiempo. Y gracias a todos, ¿no? Los que nos acompañan cada sábado. Tenemos amigos de distintas partes de la Argentina y también de otros países, ¿no? Muy felices de tener amigos como Pedro en Chile, como Diego en Colombia y otros amigos también, tantos de Panamá y de otros espacios que están con nosotros habitualmente y que, bueno, queremos que hoy se lleven, como seguramente van a sentir, esta experiencia especial, este hecho de poder estar juntos, poder tener esta posibilidad de compartir, como decimos, fraternalmente, algo que comentábamos al inicio, cuando nosotros, a través de esta fraternidad, que es una estrategia, comenzamos a vincularnos, pareciera que toda la vida hemos sido amigos, ¿no? Porque hay algo que nos caracteriza y es el eslogan de esta organización, que decimos que somos la gente más feliz de la Tierra, ¿no? Y uno lo encuentra realmente de una manera genuina, así que bueno, les mandamos un abrazo a todos, los queremos. Todos los sábados, como saben, 10 de la mañana de Argentina, estamos aquí para compartir siempre una experiencia nueva. Gracias Kelly, gracias Fulo. Bueno, gracias a todos. Gracias por estar ahí, un beso a todos. Y todos los días a las 8 horas PM hora argentina están los hombres, las mujeres el día miércoles. Y también el sábado así mixto como lo hacemos. Y también el día jueves es el día de los jóvenes a las 20 horas. Y si no, consultamos con la persona que nos ha invitado, si tenemos un joven para invitar. Así que muchísimas gracias, besos, saludos, y que tengan a todos. buen fin de semana. Saludos, bendiciones. Gracias, nos vemos.